amén. Venimos a la casa del Señor no solamente para tener coinonía los unos con los otros, sino para recibir de parte del Señor lo que el Señor tiene para con nosotros, amén. En esta noche te quiero hablar sobre un tema pues que a veces la gente pensará no es típico escucharlo dentro de las iglesias, porque no se espera que ningún cristiano, ningún ministro pues supuestamente pase por esto, pero te quiero hablar sobre el desaliento nos derrota. Y vamos a buscar dos versículos importantes en la Biblia. El primero es Números capítulo 21, versículo del 4 al 5. Números capítulo 21 del 4 al 5. Y Números está en el Antiguo Testamento. Amén. Así que vamos a estar en Números capítulo 21, versículo del 4 al 5. Dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Una de las cosas importantes que sucede cuando una persona se desanima es que entra en murmuración. ¿Y por qué razón entraron en murmuración y se desanimaron? Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná. O sea, aquí vemos el desánimo trajo murmuración y trajo queja. Y el Salmo 42, 5 al 6, hablamos en el número del desánimo, y ahora nos da David la respuesta al desánimo. Y dice así David: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Misar. Nosotros como seres humanos, que somos un ser tripartito, ¿okay? Tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos voluntad. Y no porque seamos cristianos tiene que decir que no vamos a padecer desánimo. El hecho que seamos ministros, el hecho que seamos cristianos, el hecho que sirvamos a un Dios poderoso, no quiere decir que el cristiano, el ministro, no pase momentos de desánimo. Todos de una manera u otra experimentamos desánimo. Por cualquier circunstancia, sea por las circunstancias que estamos viviendo, sea por sucesos que están pasando a nuestro alrededor o nuestros familiares, sea por eventos externos o internos que vienen a nuestra vida, todos experimentamos el desánimo. Ahora, la situación no es experimentar el desánimo. El desánimo lo vamos a experimentar todo. ¿Qué es lo que hacemos cuando viene el desánimo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Nos quedamos desanimados o desalentados? ¿O actuamos para salir de ese desánimo, de ese desaliento en el que hemos entrado? Ahora, nosotros usualmente vemos que hay mucha gente que tiene unas actitudes de buen ánimo. La persona que tiene buen ánimo, tú la ves accionando, logra cosas, está siempre motivada, está siempre entusiasmada. Pero cuando esa persona que anda entusiasmada, algo le sucede en un momento determinado, y viene el desánimo, ¿qué es lo que sucede con eso? Cuando llega el desánimo, ya cambia la acción. Cuando estamos bien y todo supuestamente resulta bien, andamos bien animosos, voy a hacer, voy a deshacer, nos echamos el mundo por arriba, como digo yo. Pero sin embargo, cuando el desánimo entra, tendemos a hacer que nos aislamos, nos murmuramos, frustramos, hacemos muchas cosas porque estamos desanimados, estamos desalentados. Ahora, el desánimo es algo que mucha gente va a experimentar. Y podría decirse que no es algo desconocido. ¿Por qué no es algo desconocido? A través de la Escritura nosotros vamos a ver hombres de Dios, hombres usados por Dios, hombres poderosos que entraron en el desánimo, que experimentaron lo que es el desánimo. Si ellos en un momento determinado, que fueron hombres usados por Dios, experimentaron el desánimo, ¿por qué nosotros no lo hemos de experimentar? Por supuesto que lo vamos a experimentar.
Ahora vamos a ver quiénes pasaron por desánimo y qué hicieron para salir del desánimo. Porque el desánimo va a venir. Pero es qué tú haces cuando el desánimo viene. ¿Qué conductas tomas? ¿Qué acciones tomas para salir de eso? Entonces, a través de la Biblia, nosotros podemos hacer un recorrido y vamos a encontrar estos hombres que experimentaron este tipo de desánimo. Ahora, se tiene un mal concepto hoy en día, por orgullo, pienso yo también, de que el cristiano, o especialmente un pastor o un ministro, no debe de entrar en desánimo. Pero eso es un mal concepto que tiene el mundo. Ahora, hay hombres y mujeres de Dios en el ministerio que el orgullo no les deja reconocer que pasan por desánimo. Todos hemos pasado por desánimo, por una circunstancia u otra. No estamos exentos de hacerlo, ni de que suceda. Ahora, en la Biblia nos muestra que lamentablemente hubieron hombres que experimentaron ese desánimo. Moisés experimentó desánimo. Elías experimentó desánimo. Judas experimentó. Job experimentó desánimo cuando perdió todo. Moisés experimentó el desánimo, lo vimos en Números capítulo 21, que lo acabamos de leer, versículos 4 al 6. Experimentó el desánimo porque tuvo que lidiar con un pueblo, como muchas veces pasa. Aquí el pueblo de Israel puede ser tu familia, como puede ser para los ministros la congregación. ¿Por qué razón? Moisés estaba cansado de llevar a un pueblo que lo único que hacía era quejarse, murmurar todo el tiempo. Y después vemos a un Elías. Elías se desanimó. Un hombre usado poderosamente por Dios se desanimó. Josué se desanimó cuando su líder Moisés muere. Jesús se desanimó también, para aquellos que piensen. Si Jesús no se hubiese desanimado, porque Él le dice, antes de experimentar la muerte, Jesús le dice, Padre, que si era posible, pasara de Él esa copa. Entonces vamos a decir, wow, Jesús dice que en el Getsemaní hasta sangre lloró. ¿Por qué razón? Porque Él podía ver, aunque no lo estaba experimentando en ese momento, Él podía ver en sus ojos espirituales lo que iba a padecer, lo que Él iba a sufrir y cómo iba a ser abandonado en la cruz por su propio Padre, porque dice la palabra del Señor que como Dios no tolera el pecado y Jesús tomó todo el pecado sobre Él, toda la enfermedad sobre Él. Cuando el Padre ve eso, tuvo que darle la espalda y Jesús padeció desánimo, desaliento, porque sabía lo que Él iba a vivir. Entonces el desánimo es algo que va a venir a nuestras vidas, porque las circunstancias que nos rodean, nuestros familiares, la congregación, los hermanos y hasta los enemigos van a influenciar en nuestras circunstancias de tal manera que nos vamos a sentir desanimados. Entonces conocer al Señor y vivir para el Señor no nos priva a nosotros de pasar el desánimo. Somos un ser humano, somos de carne y hueso y vamos a experimentar eso porque es parte de nuestros sentimientos y es parte de nuestra voluntad. Ahora, la importancia no es que lo voy a pasar. Lo importante es cómo voy a salir de él, cómo voy a accionar y qué actitud voy a tomar. Porque la mayoría de la gente cuando se quedan en el desánimo, del desánimo a la depresión y a la opresión, son dos pasos bien cortos. Entonces tú no puedes darle mucha cabida al desánimo ni quedarte en él. Tienes que buscar, reconocer que estás desanimado y buscar una solución para salir de él. Ahora vamos a definir lo que la palabra desanimado o desalentado es. La palabra desalentado es la pérdida del ánimo o de la energía para continuar haciendo algo. Es cuando ya tú dices, ay, ya no quiero hacer más nada. Ya estoy cansada, llevo esta misma lucha, estoy cansada de lo mismo, el mismo tipo de vida, las mismas situaciones, en los mismos problemas financieros, no salgo de una, caigo en otra. Son cosas que afectan a nuestras vidas y nos hacen desanimar. En el hebreo quiere decir estar sin fuerza para seguir adelante, tan simple como eso. Sinónimo de desánimo, un sentimiento de desesperanza, desánimo, decaimiento, del ánimo. El desánimo es una de las herramientas que más el enemigo usa porque tiene mejores resultados.
Ustedes y yo que hemos experimentado el desánimo, ¿qué usualmente hacemos? Nos aislamos. Ya no queremos ir a la iglesia, no queremos hablar con nadie, no queremos experimentar a nadie, no queremos ni que nos molesten. Y Él sabe que cuando estemos en el desánimo vamos a estar más vulnerables para que el enemigo afecte nuestras vidas, para que el enemigo influya en nuestras vidas. Ahora, sabemos que el desánimo viene por las circunstancias que estamos viviendo, pero el enemigo es el intrigador del desánimo. Es el que intriga a que nosotros nos sintamos así y así no buscamos una solución, quedarnos en el desánimo. Hay gente que vive meses y meses y meses en el mismo desánimo, en la misma depresión, en la misma... ¿Por qué? Porque no buscan cómo salir de ellos. Ahora, te he hablado de la definición, te hablé de una introducción a la Biblia. Ahora te quiero hablar de mi experiencia. Porque muchas personas pensarán, ¿cómo es posible? Ella es un ministro de Dios, no puede pasar el desánimo. ¿Quién dijo que no? ¿Acaso no soy tan de carne y hueso como ustedes? Al contrario, a veces nosotros que estamos en posiciones ministeriales pasamos más desánimos que ustedes mismos. Porque ustedes bregan con sus desánimos y con su familia. Nosotros bregamos con nuestro desánimo, el desánimo de nuestra familia, el desánimo de la congregación. Y de todo lo demás que se añade. El desánimo en el trabajo, para los que trabajamos. Entonces, pasamos desánimo, hermanos, porque seguimos siendo de carne y hueso. Ahora, cuando yo he experimentado el desánimo, porque me ha tocado mi puerta, lo que yo hago es, yo hago un análisis retroactivo, y me pongo a pensar, ok, ¿por qué razón entré en este desánimo? ¿Qué me hizo entrar en el desánimo? Entonces, ya cuando sé que estoy en el desánimo, y a veces dentro del desánimo, hermanos, les soy sincera, a veces me pregunto si vale la pena lo que estoy padeciendo. Si vale la pena el desgaste a veces físico, porque uno se cansa, el desgaste emocional, el desgaste espiritual, invertir la vida de uno en otras personas, en sus familiares, en otros, cuando a veces ni ves los frutos. A veces pasas tiempo que le dedicas a la gente, a tu familia, a tu trabajo, a la gente alrededor, a la congregación, y a veces me pregunto, ¿vale la pena? ¿Por qué? Porque no ves los frutos, das consejo a las personas y siguen en lo mismo. Le hablas a las personas, los orientas, los guías y siguen en lo mismo. Entonces tú no ves fruto y te pones a pensar, ¿vale la pena el desgaste físico? Las noches de desvelo, ¿vale la pena? Eso es cuando uno está en el desánimo. Pero ¿sabes qué, hermano? He aprendido, ok, entré en desánimo, pero entonces voy y me entro a adorar al Señor y le permito al Espíritu Santo que comience a ministrarme. Y cuando el Espíritu Santo comienza a ministrarme, porque recuérdense, entré en desánimo, y pienso todas esas cosas como las pensarían ustedes. Cuando ustedes están en desánimo, lo primero que están frustrados, se aíslan y comienzan a preguntar, ay, siempre lo mismo, no echo para adelante, siempre estoy en el mismo problema. Igual que me puede pasar a mí. Pero ¿qué sucede? Cuando yo he reconocido, espérate, estoy en desánimo, estoy desanimada, no quiero saber de nadie, estoy aislada, no les contesto las llamadas, no contesto texto, no quiero hacer nada, no quiero saber de nadie. Entonces me pongo a pensar, wow. Espérate un momentito. Entonces comienzo a adorar a Dios, comienzo a alabar a Dios. Y en ese momento, cuando yo comienzo a adorar y a alabar a Dios y a orar en el Señor y a buscar el ambiente del Señor, siento que el desánimo se levanta y vuelvo a coger fuerzas en el Señor. Y vuelvo a coger ánimos en el Señor. Y entiendo y comprendo, Señor, que no importa las cosas que pase como ser humano, como ministro, siempre hay un Dios que nos levanta. Siempre hay un Dios que vela por nosotros. Siempre hay un Dios que va a saber que nosotros podemos pasar por eso, pero Él va a estar ahí con nosotros. Entonces, ahora, esto es algo que uno experimenta. No solo en la vida ministerial, sino también en la vida familiar, en el trabajo. El desánimo puede originarse por diversos motivos en nosotros. Cosas influenciadas por otras personas, cosas que a veces nos buscamos nosotros mismos. Ahora, comúnmente, ¿por qué cosas ustedes se desaniman? A veces nos desanimamos con y por. Nos desanimamos con Dios y nos desanimamos por Dios. Nos desanimamos con Dios cuando no vemos respuesta a lo que le estamos pidiendo.
Y nos desanimamos por Dios cuando trabajamos y buscamos de las cosas del Señor y no vemos que las demás dan fruto. Nos desanimamos por los familiares y con los familiares. Con los familiares, sobre todo la esposa, tus hijos, que llevas hablándole, que llevas diciéndole y no ves que hagan nada. No ves que pongan de su parte. Ves que te dan la espalda, que tú tratas, que tú le hablas, que tú tratas de encaminarlos, que los buscas, que los ayudas. Y nada. Te desanimas con los hermanos de la iglesia. Yo me imagino que ustedes a veces se desaniman conmigo y yo me desanimo con ustedes. Porque a veces algunos de ustedes son de cabecita dura. Y algunos de ustedes necesitan más que otros. Algunos de ustedes son, como yo digo, grasshopper, brincan aquí, brincan allá y a veces hay que controlarlo. Por eso que el Señor nos llama ovejitas. Cuando ustedes se dan cuenta, las ovejitas son así, siempre andan brincando, ellas no caminan, ellas brincan para todos lados. Así a veces son. Entonces te desanimas contigo mismo y te pones a pensar, no servimos para nada, siempre estamos en lo mismo, no vamos en progreso, estamos en el mismo círculo vicioso. Pero ¿sabes qué, hermanos? A veces nosotros mismos nos buscamos los problemas y nos buscamos el desánimo. ¿Por qué nos buscamos los problemas y el desánimo? Porque entendiendo que estamos en una situación y que en esa situación que hemos estado, hemos buscado la salida, pero no hemos hecho lo que teníamos que hacer y seguimos permitiendo que esas cosas sucedan en nuestra vida, van a seguir sucediendo. La esposa que el esposo la abusa y no busca ayuda, el esposo la va a seguir abusando, siempre va a estar deprimida, siempre va a estar en lo mismo, porque no busca solución. La persona que tiene problemas financieros, porque sea que malgasten o no manejen bien el dinero, las razones por las que sea, y continúen haciéndolo, siempre van a estar desanimados porque financieramente no están bien. La persona en el trabajo, todas las circunstancias que nosotros enfrentamos y que nos rodean, a veces son expuestas por nosotros y a veces porque otros nos las imponen a nosotros, nos las traen. Pero tenemos que aprender a lidiar con ellas para no seguir en ese desánimo. Ahora, quiero hablarte de dos personas en la Biblia que lo mencionamos, Moisés y Elías. Y vamos a hacer una comparación, porque fíjense, Moisés, que fue un hombre que el libertador, conocido como el libertador de Egipto, que sacó de Egipto y que Dios lo utilizó. O sea, la mano de Dios estuvo sobre él y la mano poderosa de Dios hizo milagros a través de él y sacó a más de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y los llevó adelante. Y llegó un momento que estaba tan desanimado que le dijo al Señor que quería morirse. Y se lo estoy parafraseando. Porque estaba cansado de un pueblo que lo único que hacía era quejarse, que lo único que hacía era murmurar, que lo único que hacía era siempre vivir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Estaban en un círculo, no solamente en el ejército, en el desierto, siguieron el círculo, sino que mantuvieron ese mismo círculo en sus vidas. Y en número 11, del 11 al 15 dice, entonces Moisés dijo al Señor, ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo? Refiriéndose a él, o sea, la culpa, la pena. ¿Y por qué no he hallado gracia ante tus ojos para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien lo dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno como la nodriza lleva al niño de pecho a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo porque es mucha carga para mí. Y si a mí me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Un pueblo, por eso es que la Biblia y Dios trata al pueblo de Israel como un pueblo de dura servicio. Porque este pueblo, viviendo en Egipto, siendo esclavos, hermanos, porque eran esclavos y los trataban con dureza, viene el Señor, la promesa que le da que los iba a libertar, los liberta, trae a Moisés, los liberta. Moisés abre el mar rojo, pasan por ahí, Dios le hace que descienda maná, los guía de noche y de día con la nube y con el fuego.
La ropa no se le desgastaba, los zapatos no se le desgastaban, todo lo que necesitaba le fue dado. Pero aún con todo eso nunca fue suficiente, comenzaron a quejarse. Preferimos las carnes que comíamos allá a esta liviana comida. Yo me imagino que aunque hubiesen tenido que regresar a Egipto a ser esclavos, nada más por la comida, hubiesen estado felices. Porque desde que salieron de Egipto, fue quejándose. Imagínense cuando tú tienes una congregación o tienes una familia que viven constantemente, nunca es suficiente. Trabaja, le provees a tus hijos y nunca es suficiente. Lavas, planchas, cocinas y haces las cosas para tu marido y nunca es suficiente. Te preparas, vienes a la iglesia, oras por la gente, buscas, los ayudas y nunca es suficiente. Lo mismo le pasó a Moisés. Al punto que Moisés dijo prácticamente, ya estoy harto de este pueblo, ¿para qué me lo diste si yo no ni los entré, ni hijos míos son, ni nada? Comenzó a quejarse también a Dios, al nivel que le dijo, si te agrada, mándame la muerte ya, porque es difícil bregar con este pueblo. Se desanimó, hermano, se desalentó, cualquiera se desalienta cuando tienes personas nada más quejándose constantemente, como le pasó a Moisés. Era una queja tras otra. Él experimentó el desánimo, no solamente a causa del pueblo, también a causa del faraón. Dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón para que el faraón no dejara salir a ese pueblo. Entonces Moisés tuvo que lidiar con un faraón que tenía un corazón duro, con un pueblo que murmuraba, con una familia también que lo traicionó y murmuraron, como lo hizo Miriam, su hermano, y Aarón. No solamente fue el pueblo, no solamente fue el faraón que era el enemigo, sino también su propia familia. Ahora vamos a Elías, otro más. Elías era un profeta, un ministerio profético poderoso que tenía él. Elías mató 450 profetas falsos. Hizo que no lloviera y no llovió. Hizo que saliera, que por 3 años no llovió. Hizo que descendiera agua del cielo y se quemara toda una cosa que estaba llena de fuego. Le puso agua y todo y cayó fuego del cielo y quemó todo eso. Eso lo hizo Elías. Y sin embargo, después de hacer todos esos milagros, viene una mujer llamada Jezabel, que lo amenaza. ¿Y qué hace Elías? Se va huyendo a una cueva, porque el desánimo te lleva a aislarte, a meterte a la cueva. No sé cuántos de ustedes a veces han escuchado que yo les digo, no, estoy metida en la cueva, o me he metido en la cueva, o quiero estar en la cueva. Porque a veces también nos cansamos, hermanos, y queremos meternos en una cueva donde nadie nos encuentre. Pero ¿qué sucede? Allá fue Dios donde Elías. Como a veces Dios va y nos saca de la cueva donde nos hemos metido. Allá fue Dios y le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? O sea, se metió hasta un árbol y Elías comenzó a decir, pero yo solo quiero, pero mira, y a lamentarse, y el sufrimiento, y el desánimo, y el desaliento, por una sola mujer que lo amenazó. Ahora, en la experiencia que vivieron estos hombres y que nosotros muchas veces vivimos, podemos ver que el desaliento es el peor consejero de cualquier ser humano. Algunas de las cosas que el desaliento nos hace experimentar es que nos olvidemos de Dios. A veces le preguntamos a Dios, cuando estamos en desánimo, ¿para qué? Si siquiera, ¿para qué hablas de Dios si tú mismo no puedes tener victoria? Mira cómo estás totalmente en derrota, empieza el enemigo a meterte en la cabeza. Lo segundo que hace es que dejas de servir a la iglesia. Dejas de servir y dejas de ir a la iglesia. El desánimo lo va a usar el enemigo para no solamente aislarte, dejar que sirvas en la iglesia, sino que tanto está hasta que hace que te vayas de la iglesia y que pierdas el plan y el propósito de Dios para tu vida. Que comiences a murmurar como hicieron estos hombres. La persecución como pasó con Elías, que se siente perseguido por Jezabel. Eso es lo que hace, lo que algunas personas experimentan en el desaliento.
Ahora tienes que entender una cosa, Dios no es el autor del desaliento. El desánimo lo pone el enemigo en nuestras vidas. Y lo hace para apartarnos del plan de Dios, del propósito de Dios, del ministerio de Dios. Si no, vamos a verlo, lo que pasó con Moisés. Lo esquivó del propósito de Dios. A Elías, del llamado de él, se fue a aislar. Salió de lo que Dios lo estaba llamando. Ahora quiero hacer una comparación. ¿Qué causó el desaliento de estos dos hombres? De Elías, el cansancio. Yo solo estoy peleando, yo solo quedo. Moisés, el cansancio, por la cantidad de personas con las que estaba lidiando. El temor, Elías, el temor y la amenaza de Jezabel. Moisés, la frustración por la queja del pueblo. Elías, la soledad cuando dijo yo solo quedo. Moisés, la traición, los ídolos del pueblo, cuando levantaron un becerro supuestamente en el pueblo que creían que era Dios. Elías, la persecución de Jezabel. Moisés, la carga del pueblo. Moisés, la murmuración del pueblo y de sus hermanos. Moisés, la persecución del faraón y la oposición del faraón. Ahora, causas de desánimo en nosotros. Todos lo hemos experimentado, ¿ok? Lo primero es el cansancio o el agotamiento, cuando no vemos cambios en los problemas que estamos enfrentando. Nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros amigos, la congregación. Otra de las causas es la frustración, de ver que aunque tratas de hacer algo, nunca sales adelante y nunca logras alcanzar lo que quieres hacer. Lo otro es el fracaso, el temor a fracasar, el temor de decir, mira, fracasé, no logré lo que quería hacer. A veces en las enfermedades y las crisis financieras traen desánimos en la persona. A veces tú ves una persona que tiene una enfermedad que se aísla. No solo está lidiando con la enfermedad, sino que se desalienta y se desanima por la enfermedad que está viviendo. Y a veces porque no reciben la sanidad, no porque Jesús no la haya ofrecido. La sanidad de nuestros cuerpos está ahí para nosotros. Depende de nosotros accionar en fe y recibir esa sanidad. El problema es que no la recibimos porque a veces no lo creemos, porque nos enfocamos tanto en el diagnóstico médico, en la enfermedad, llamamos tanto a la enfermedad y decimos yo soy esto, yo soy aquello. Hay gente que dice que son diabéticos, que son hipertensos, entonces están llamando y declarándose ya con esa enfermedad. Entonces no reciben la sanidad, entonces andan desanimados. Tienen una situación, una crisis financiera de que no pueden pagar los biles, que están a punto de perder la casa, que están a punto de que los tiren, entran en un desánimo. Lo otro es la desilusión y la traición. La traición siempre va a venir, hermano, y la desilusión y las ofensas siempre van a venir. La Biblia dice que es imposible que no vengan las ofensas. Es imposible que no te desilusionen o que no te traicionen. Eso va a suceder. Vas a encontrar gente que te van a traicionar. Vas a encontrar gente que te van a desilusionar. Y entonces ahí mismo en eso viene la desilusión. Viene el desánimo. Otra cosa es las mentiras de Satanás causan que te desanimes. Cuando Satanás te dice no vas a poder lograr esto, no vas a hacerlo. Eres una persona fracasada, no tienes nada, mira cómo vive. Entonces todas las mentiras que Satanás comienza a decirle a la gente comienza a desanimarse. La otra cosa, oraciones no contestadas. A veces cuando oras por algo y no ves, estás orando por tus hijos, no ves que tus hijos vienen a los caminos del Señor, sino que siguen cada día empeorando, que no hay resultado, te desanimas porque piensas que Dios no te ha contestado la oración y ahí entra el desánimo. Ya, entonces ya no quieres ni orar porque dices, ¿para qué voy a orar si ni siquiera me contestan las oraciones o no veo mis oraciones contestadas? Otra causa del desánimo es la duda o la falta de fe. Cuando tú tienes duda de que Dios va a hacer algo es porque tienes falta de fe y te vas a desanimar.
Cuando le estás orando a Dios por un milagro financiero y el milagro financiero no sucede, te desanimas. Cuando estás orando a Dios, porque nosotros queremos mucho de Dios, pero ¿cuánto le estamos dando a Dios? ¿Cuánto estás tú dispuesto a sacrificar para darle a Dios? ¿Estás dispuesto a sacrificar tu familia, tus finanzas, tu casa, tu trabajo, tus gustos para estar en las cosas de Dios? ¿Cuánto estás? Pero sí, estamos dispuestos que Dios dame. Pero no es nada de nosotros dar. Entonces cuando Dios no opera, empezamos a culpar a Dios. Pero ¿cuánto estás haciendo tú para alcanzar eso? Entonces llega el desánimo. Las decisiones que tomas son a veces causas de tus desánimos. La desobediencia, hermanos. Otra causa del desánimo, del desaliento. Cuando tenemos pérdidas de familia o pérdidas materiales. Cuando mi esposo murió hace 5 años atrás, hermano, yo entré en un desánimo total. A veces Dios le decía, Señor, me quiero morir, ya no quiero vivir, estoy cansada de tanto sufrir, de tantas cosas pasar. El desánimo viene, hermanos. Cuando tienes pérdidas materiales, cuando pierdes cosas que tienen valor para ti, cuando entras en un divorcio, perdiste tu matrimonio por el cual luchaste tanto, por el cual tú querías, entraste ilusionada con ese hombre y cuando te casas con él, te resulta que era otro hombre. Entonces te desilusionaste totalmente, te desanimaste totalmente porque no era lo que tú creías que iba a suceder. Porque entraste a un matrimonio pensando que iba a ser duradero, ilusionada, de que te iban a amar, respetar, considerar, que iban a ser proveedores para ti. Todas las cosas que pensaste que ese matrimonio iba a ser. Y no lo fue, entraste en desánimo. Crisis familiares, divorcio, enfermedades, crisis financiera. Todo eso, hermano, hace que nosotros nos desanimemos. No estamos exentos a no desanimarnos. El que me diga, no, yo nunca he padecido de desánimo, yo te digo, el que no tenga desánimo, que tire la primera piedra. Porque todos, de una manera u otra, hemos experimentado el desaliento, el desánimo. Ahora, ¿cómo nosotros vencemos el desánimo? Y lo leí al principio cuando leí Salmo 42:5. Dice, David nos enseña cómo vencer el desánimo al declarar, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Lo que el salmista está queriendo decir aquí es, ¿por qué te desanimas, oh alma mía? ¿Por qué te entristeces dentro de mí? Oh alma mía, no te desalientes, no te enfades. Espera porque Dios actúe, porque sé que otra vez tendré muchas razones para alabarle por todo lo que Él va a hacer. Cuando te venga el desánimo, mira de dónde Dios te ha sacado. Cuando te venga el desánimo por una crisis familiar, mira cuándo la mano de Dios vino sobre tu vida. Cuando te venga el desánimo, mira cuántas cosas Dios ha hecho en el pasado por ti y las va a hacer ahora. El problema es que te quedas en lo que estás viviendo y no miras lo que Dios hizo, porque lo que Dios hizo antes para glorificarse y darte la victoria, lo va a hacer ahora también. Ahora el problema es que nos enfocamos en el desánimo. Aquí me aíslo, me meto en esa cueva, no quiero salir. Elías no quería salir y Dios tuvo que ir, oye, sal de esa cueva porque te necesito. Y lo envió a buscar a Eliseo, que Eliseo era el que lo iba a reemplazar. Después de haberlo mandado a ver al rey Jesús. Pero ¿qué pasó? Estuvo en una cueva metido con todas las cosas que había hecho. En vez de decir, ¿sabes qué? Todas esas cosas que Dios hizo, la mano poderosa de Dios hizo, lo va a hacer otra vez. Pudo haber hecho lo mismo Moisés y decir, Dios nos sacó de Egipto con victoria. Dios nos ha dado de comer, hace que la comida caiga día a día para que seamos alimentados. Dios lo va a seguir haciendo. Cuando venga el desánimo en una circunstancia, mira de dónde Dios te ha sacado. Mira las victorias de Dios sobre tu vida. Y Dios lo va a volver a hacer. No le des al enemigo
El auge de que te mantengan el desánimo, hermanos. Recuerden cuando yo les decía, la experiencia mía de mis desánimos, he tenido que meterme a adorar a Dios, a alabar al Señor, a llorar delante del Señor para poder liberarme cuando me he sentido desanimada, hermanos. Porque viene el desánimo, porque la gente te desanima, porque las circunstancias te desaniman, pero no te quedes ahí. No te quedes ahí, porque mientras tú estás ahí, la victoria se la has dado al enemigo. Si tienes que llorar, llora, aíslate, pero vete a adorar y alabar al Señor, vete a buscar al Señor. Si te quieres ir a meter a una cueva, que sea para adorar y alabar a Dios y no para aislarte. El problema es que mientras estamos en el desánimo, nos gusta estar en el desánimo. Ay, pobrecita yo, y pobrecita yo, y pobrecita yo. Entonces, lo otro que tienes que hacer es medita en qué es lo que te está causando el desánimo. ¿Qué trajo que tú te desanimaras? ¿Qué provocó ese desaliento y ese desánimo en ti? Después que has meditado y que has identificado eso, cámbiale la actitud. Aun cuando no puedas cambiar tu circunstancia, cambia la actitud hacia lo que estás viviendo. No le des cabida al enemigo. Ya es suficiente con las circunstancias que estás viviendo. Cambia la actitud hacia eso. Así como David, recuerda la fidelidad de Dios en el pasado en tu vida y medita en la palabra de Dios y las promesas que Dios ha tenido para tu vida. Las promesas de Dios son, y la voluntad de Dios, las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Lo que Dios te ha prometido y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Medita en las promesas de Dios que están aquí. Mientras tú medites y las declares y te comiences a alimentar espiritualmente, tu espíritu se levanta y el desánimo se va. ¿Cuál es la actitud de una persona desanimada? Aislarse totalmente. Deja de asistir a la iglesia, desalienta a otros. Elías se metió en una cueva. Hermano, la mayoría de las personas cuando están desalentadas no solamente se aíslan, sino que comienzan a llamar a otros. Comienzan a envolver a otros, no solo de su familia, sino también de la iglesia. Contemplan pensamientos negativos. Deseos de morir. Fue algo que Elías y Moisés experimentaron. Fue algo que yo experimenté. En los momentos bien difíciles de mi vida, yo dije, Señor, ya quiero morir. Llévame contigo, allá estaría mejor. No estamos exentos, hermano. Te lleva a abandonar la iglesia, tu ministerio y hasta el llamado de Dios. A Moisés lo llevó a que quería abandonar la congregación, o sea, el pueblo. Quería dejarlo todo, le dijo al Señor, si te place, mándame la muerte. O sea, el llamado de Dios, a lo que Dios lo llamó, a ser el libertador y llevar a ese pueblo a la tierra prometida, ya no quiso más. Ese pueblo fue el mismo que lo llevó a él, a Moisés, a desobedecer a Dios y a no lograr ver la tierra prometida. El mismo pueblo con el que él se desanimó, por el que él hizo tanto, fue el mismo pueblo que lo llevó a él a perder y no lograr entrar a la tierra prometida. La otra cosa, que la actitud de la persona desanimada, deja de orar. No busca, ya deja de buscar del Señor, deja de orar. Estás tan desanimado que empiezas a meditar. ¿Para qué voy a orar? A mí todo siempre me sale igual. Oro y nada sucede, no veo cambio, no veo nada. Entonces ya dejamos de orar, hermano. Ya dejamos de buscar del Señor. Porque estás tan desanimado y el enemigo está, qué bueno, así lo quiero. Así, no, sí, que exactamente sigue ahí. Ahora, pensamientos comunes del desánimo. Lo primero que hace es decirte, no podré hacerlo, es demasiado difícil. Primero que tú dices, yo no puedo salir de eso. ¿Sabes cuántas veces yo hablo con gente y me dice, pero es que para ti es fácil porque tú eres un ministro de Dios, porque Dios te escucha, porque tú tienes una línea directa, porque tú. No, hermanos, yo no soy nada especial.
Yo tengo al mismo Espíritu Santo que tienen ustedes. Al mismo Dios que yo les sirvo, sirven ustedes. Si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Lo que pasa es que uno los empuja a ustedes a lograr y a esforzarse porque uno sabe que ustedes pueden. Entonces no es que digan no puedo hacerlo, es demasiado difícil. La otra cosa es yo siempre fracaso. Cada vez que empiezo algo nunca llego. Siempre pasa lo mismo, nada cambia. Estoy seguro de que otras personas no tienen tantos problemas para solucionar esto. Cuando tú estás en desánimo dices, pero Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? Si yo veo a esta gente, esa gente nunca tiene problema, el fulano, aquel ministro, aquel pastor, aquella pastora, mira lo felices que están, nunca le tienen problema, nunca. Entonces empiezas a mirar a otros que tienen y que no tienen. Te desvías de ti. Ahí viene. ¿Será mejor que me rinda? Ya no quiero más nada. Ya. Cuando decimos, como algunas veces uno ha pensado, tiro la toalla y ya. Estoy cansada de intentarlo. Oro, pero parece que Dios no me oye. Probablemente Dios no responde mis oraciones porque está decepcionado por la manera en que yo actúo. Todos esos son pensamientos que vienen a la mente. Y quizás tú y otra persona tienen otros pensamientos que te vienen a la mente del desánimo. Pero es que yo no tengo la habilidad para enseñar, no tengo la habilidad para hacer esto, siempre estoy en lo mismo. Trato, mujeres que han experimentado fracasos matrimoniales, no, pero es que siempre es lo mismo, me toca el mismo hombre, me toca esto, me toca aquello, los trabajos, todas esas cosas son pensamientos. Ahora, ¿cuáles son las armas en contra del desánimo que nosotros tenemos y que podemos utilizar? Recuerda siempre, lo primero es reconocer que estás desanimado y que estás desalentado. Lo primero que tienes es ve al Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te ministre. Deja que el Espíritu Santo sea el que esté ministrando tu vida. Lo segundo, necesitas orar. No importa que estés desanimado y digas, no, yo no quiero orar. Es importante que ores, hermano. Y no es que estoy hablando de repetir vanas repeticiones. La oración, hermanos, y rezar no es lo mismo. Rezar es cuando tú repites algo, orar es cuando tú hablas con una persona. Orar es tan sencillo como hablar con Dios, como yo hablo contigo. Eso es orar. Hablar con Dios. La palabra, lee la palabra. Cuando tú comienzas a leer la palabra y comienzas a leer las promesas lindas que el Señor da a tu vida, yo no sé, como que empieza, wow, mira qué lindo lo que el Señor me dice. Y el Señor comienza a hablarte y el Señor comienza a decirte cosas que son lindas. Busca en la familia espiritual. Pero hermano, esto es algo muy delicado. Cuando tú estés desanimado y vayas a hablar con una persona, ten mucho cuidado con quién tú hablas en la iglesia. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar y guardar. La mayoría de la gente te escucha y lo sueltan. Con la excusa, Elena, mira, te tengo que contar esto, le pasó a Fabiola, por favor te lo estoy diciendo, porque tú sabes, vamos a orar por ella, porque pobrecita, y les pepitaste todo a la hermana Elena, supuestamente porque querías orar, y lo que estás es con un chisme. Entonces Elena dice, ay Marbelí, mira, vamos a orar por Fabiola, porque le pasó esto y esto, y el chisme comienza a regarse. Que si tienes que hablar algo con alguien, hables con una persona que tú sepas que es una persona de calidad. ¿Sabes cómo yo pruebo a veces a las personas? Yo les digo algo así chiquitito. A ver. Y si después sé que lo oigo de otra persona, ya yo sé que yo no puedo contarle nada a esa persona. Algo que no me importa que lo compartan. Lo digo, a ver. Y si yo sé que alguien más lo sabe y ella, no le puedo contar a esta persona. Hermano, cuando alguien te cuente algo, verdaderamente ora, verdaderamente busca, porque te lo están pidiendo, porque tienen confianza en ti. La otra cosa, la adoración y la alabanza, hermano. Pon música de adoración y alabanza. Ponte a escucharla. Cuando tú comienzas a adorar y a alabar al Señor, tú vas a ver cómo en tu espíritu comienza a cambiar. Nosotros lo experimentamos a las 7 de la noche cuando comenzamos a adorar al Señor.
Comenzamos a adorar al Señor y todo cambia. Se te va el cansancio, se te va lo que pensaba. Cambia el ambiente porque estás adorando al Señor. Es lo mejor que tienes para darle a Él. Tu adoración y tu alabanza. Y con esto termino. 2 Corintios 4:16 al 18. Y usé la versión Dios habla hoy. Dice, por eso no nos desanimemos. Esto es Pablo. Si el desánimo no viniese a los cristianos, Pablo no hubiese tenido que decir, no nos desanimemos. Y me pareció curioso que escuché leí, ya ni me acuerdo, una prédica de un hombre que decía que Pablo no experimentó el desánimo. Yo decía, ¿realmente? ¿Pablo no experimentó el desánimo? No. Claro que lo experimentó y de muchas maneras. Estuvo preso, fue azotado. Pablo pasó de todo. Por eso él mismo dijo, por eso se incluyó a él mismo, no nos desanimemos. Porque aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Volvemos a ver que se incluye ahí. Dice, lo que sufrimos. Si Pablo no hubiese sufrido, dice, lo que ustedes sufren. Pero él dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. O sea, tus desalientos, tus desánimos, tus pruebas, tus tristezas van a traer algo más abundante. Dice, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Lo admites o tienes la mentalidad de pensar que por ser cristiano el desánimo no puede estar en ti. Tienes que admitir que el desánimo va a venir a ti. El desánimo es peligroso porque nos hace abandonar el viaje espiritual que Dios tiene para nosotros. Nos hace abandonar el plan de Dios que tiene para nosotros. Todos nosotros estamos montados en la barca de Dios. Y tenemos que dejar que Dios a través de su Espíritu Santo nos guíe hacia donde Él nos quiere llevar. Muchas veces queremos tirar la toalla, soltar y decir, mira ya. No vale la pena, tanto sacrificio, tanto tiempo perdido, tantas cosas, tanto dar y dar y dar y dar. Y la gente ni agradece, ni la gente son fieles, ni son leales, ni son nada. Y comienza todo ese revolcón en tu cabeza. Pablo nos está diciendo que no nos desanimemos aunque le estemos pasando mal. Aunque no estemos viendo resultados, esperemos que ya los vamos a ver. Recuerda, el Señor nos ha renovado. No dejemos que los problemas, las circunstancias que estamos viviendo y las personas que nos rodeen nos roben el ánimo y entremos en desánimo. Está de ti y de mí, hermanos, levantarnos en medio del desánimo. Cuando vayas y experimentes el desánimo, porque lo vas a experimentar de una manera u otra, no te quedes ahí. Levántate, usa las herramientas que Dios te ha dado, la oración, el Espíritu Santo, la palabra, lee las promesas de Dios, adórale, alábale. Congrégate con hermanos que te levanten, habla con gente que tenga un espíritu levantador, un espíritu restaurador, no un espíritu chismoso, no un espíritu que juzgue, sino aquellas personas de la iglesia que tienen espíritu levantador y restaurador. Aquí tenemos gente que son restauradoras y que son levantadoras. Gloria le damos a Dios que aquí no hay chismoso. Pero entonces tenemos que aprender que entre nosotros mismos nos levantemos. Que entre nosotros mismos velemos los unos por los otros. Y cuando veas que alguien no te contesta porque está desanimado, que no quiere contestarte esto, no quiere hablarte, le llamas 2 y 3 veces y no te contesta, porque no quiere hablar contigo, órale al Señor porque probablemente está desanimado. Probablemente está pasando su situación. No estamos exentos, hermanos. Y Dios quiere que nosotros velemos los unos por los otros. Que nos levantemos los unos a los otros. Porque hoy soy yo, mañana puede ser tú. Hoy eres tú, pero mañana puedo ser yo. Y lo importante es, mira, una llamadita, un texto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo has pasado?
algo que pueda ayudarte, algo que necesites. ¿Cuántos de ustedes han pasado el desánimo y el desaliento? Todos unánimes han levantado la mano, porque todos hemos estado en eso, hermanos. Y yo decía, Señor, como tú eres. El domingo fue un día, el sábado tuvimos servicio aquí, yo me fui para la casa, estaba orando, y el domingo amanecí que no quería prácticamente, como digo yo, saber ni de mí misma. Saber ni de mí misma. El lunes la pasé así, y el lunes en la noche me acuerdo que el Señor me despertó y comenzó a ministrarme esto. Y tuvo toda la semana ministrándome. Creo que fue el martes o el miércoles, no sé, cuando ya hasta el teléfono contesté. Porque no quería contestarle a nadie. Porque, hermanos, pasamos esa situación cuando las circunstancias y las cosas que están a nuestro alrededor y la gente que está a nuestro alrededor, y vemos las situaciones y vemos las cosas, comenzamos también a desanimarnos y a desalentarnos. Pero Dios es tan bueno que siempre va a llegar a tiempo. Y yo siempre le he dicho a ustedes, yo no predico una cosa aquí que a mí no me haya ministrado primero el Señor. Que Dios no me ministre a mí primero. Y tuve, hermanos, que meterme a llorar y a gemir delante del Señor y adorarlo para poder levantarme del desaliento y del desánimo. Ese Dios que yo le sirvo es el mismo Dios que usted le sirve. Y si tú estás pasando una situación de desaliento, de desánimo, Dios te levanta, hermanos. Pero tienes que reconocer que lo estás, dejar el orgullo a un lado, porque mucha gente no cogería un púlpito para predicar y decir, mire, ¿saben qué? Yo experimento el desánimo y el desaliento. Y yo lo experimenté y yo esto. ¿Por qué? Porque, ay, el que dirán la gente que me escuche. A mí no me importa lo que la gente piense de mí, hermanos. A mí realmente me importa lo que mi Señor piense de mí. Eso tiene más valor para mí que cualquier otra cosa. Y yo soy transparente y tengo que seguir siendo transparente para el Señor. Lo que ustedes ven es lo que yo soy. Y paso las mismas cosas o peor que ustedes. Pero tengo un Dios que le sirvo, que me levanta cuando reconozco que estoy mal. Porque yo vivo todos los días, Señor, examina mi corazón. Examínalo y déjame ver lo que puede que haya en mi corazón para poder sacarlo. Señor, que mi corazón sea como un terreno donde tú expurgues todo lo que tiene que salir. Pero tenemos que andar con integridad y no andar con orgullo ni ocultar que no sufrimos o que no padecemos o que vivimos en total victoria todo el tiempo. Sí, hay victoria en Cristo Jesús. Pero humanamente hablando, como seres humanos, vamos a pasar situaciones y vamos a estar desanimados. Y vamos a sentirnos tristes y nos vamos a sentir preocupados y todas esas cosas que surgen en nosotros porque somos seres humanos, que tenemos sentimientos y tenemos emociones. Ahora, lo importante es no dejar que esos sentimientos y esas emociones nos dominen y nos controlen. ¿Te das cuenta de una cosa? Levántate, reconoce que estás en esa situación, levántate. Levántate, métete con el Señor y Él te dará las fuerzas y Él te levantará. Amén. So, si tú estás desanimado, yo te recomiendo y te exhorto, hermano y hermana, métete con Dios, lee la palabra, comienza a adorar y alabar al Señor y verás cómo Dios cambia el desánimo en gozo. La Biblia dice, yo cambio tu lamento en gozo. Dios cambia nuestro lamento en gozo. Dios cambia nuestra tristeza en gozo. Dios nos da un manto de regocijo, un manto de óleo de gozo sobre nosotros cuando reconocemos cómo nos sentimos. Amén. So, te bendigo, hermano. Tengo una semana de bendición, una semana de prosperidad y nos vemos el sábado con el favor del Señor. Amén. Amén.